Ejemplo de diseño de experimentos con parcelas divididas con Minitab. Un ingeniero de materiales que trabaja en una empresa que produce plásticos desea aumentar la resistencia de un producto plástico a la rotura. El ingeniero identifica varios factores para evaluarlos como posibles factores que contribuyen a la resistencia a la rotura, incluyendo la temperatura de proceso, el aditivo, la velocidad de agitación y el tiempo de proceso. Puesto que la temperatura del horno de proceso es difícil de cambiar, el ingeniero diseña un experimento factorial completo de parcelas divididas para mantener constante la temperatura al tiempo que los otros factores varían para cada valor de temperatura, con dos réplicas. La respuesta es la resistencia del plástico, la cual se busca maximizar. Para analizar este experimento se trabaja con estadísticas, DOE, factorial, crear diseño factorial, seleccionamos diseño de parcelas divididas de dos niveles, factores difíciles de cambiar. El número de factores son 4. En diseños dejamos un factor difícil de cambiar. Seleccionamos factorial completo con 2 parcelas completas, 8 parcelas subdivididas y 16 corridas. El número de réplicas son 2 y una réplica por parcela subdividida. Aceptar. En factores vamos a copiar las descripciones de esta tabla de Excel. Vamos a pegar aquí. Y los niveles bajo y alto los vamos a copiar de esta tabla de Excel también. Pegamos en Minitab. Aceptamos. Y en opciones vamos a aleatorizar las corridas con una base para el generador de datos aleatorios. Vamos a usar el número 7 para igualar el orden que tenemos en los resultados del modelo. Aceptar, aceptar. Aquí están las corridas que genera Minitab. La resistencia la vamos a copiar de Excel y la vamos a pegar en la columna 10. Para analizar estos datos trabajamos con estadísticas, DOE, factorial, analizar diseño factorial. La respuesta es resistencia. En términos vamos a incluir solamente términos hasta el orden 2. Aceptar. Vamos a generar la gráfica de 4 en 1 para analizar el comportamiento de los residuos. Aceptar. Aceptar. Esta es la sesión del modelo. Aquí está la tabla de coeficientes codificados. Se pueden ver aquí los coeficientes de cada término en la ecuación de regresión. También el valor P y el factor de inflación de varianza, que por ser menor a 1 indica que los factores no están correlacionados. La R cuadrada del modelo es 67.11 y aquí se puede ver también la tabla de análisis de varianza con los valores P para los términos del modelo. Esta es la ecuación de regresión en unidades no codificadas y estas son las observaciones poco comunes. Aquí se puede ver el diagrama de Pareto de los efectos estandarizados con los términos significativos, que son aquellas barras que están a la derecha de esta línea roja. También se puede ver la gráfica de residuos para resistencia. En esta gráfica se puede apreciar que los residuos se apegan a la línea roja, con lo cual podemos determinar que tienen una distribución normal. El histograma tiene una media aproximada de 0. Aquí se ve la homogeneidad de las varianzas y un orden aleatorio en los residuales. Para analizar las gráficas factoriales trabajamos con estadísticas, DOE, factorial, gráficas factoriales. La respuesta es resistencia. Aquí están los factores seleccionados. Aceptar. Estas son las gráficas de efectos principales para resistencia. Se puede ver que los 4 factores tienen un efecto positivo sobre la respuesta. Para analizar las gráficas de contorno, trabajamos con estadísticas, DOE, factorial,
gráfica de contorno, la variable resistencia y vamos a generar gráficas para todos los pares de variables continuas. Estas son las gráficas de contorno de resistencia. Se puede ver que los valores máximos de resistencia están representados por el color verde oscuro, las cuales son pequeñas áreas que se muestran en estas gráficas. Para analizar la gráfica de cubo, trabajamos con estadísticas, DOE, factorial, gráfica de cubo, la respuesta de resistencia y estos son los factores que vamos a analizar, aceptar. Y aquí se puede ver la gráfica de cubos para la variable resistencia. El cubo que está a la izquierda corresponde a un tiempo de 30 y el cubo que está a la derecha corresponde a un tiempo de 90. Para hacer el análisis de gráficas de superficie de respuesta, trabajamos con estadísticas, DOE, factorial, gráfica de superficie, la variable respuesta y vamos a generar gráficas para todos los pares de variables continuas. Aceptar. Estas son las gráficas de superficie de resistencia para los diferentes pares de factores. Para optimizar el modelo se trabaja con estadísticas, DOE, factorial, optimizador de respuesta, la respuesta de resistencia, vamos a maximizar, aceptar. Esta es la gráfica del modelo óptimo. Para obtener una resistencia máxima de 73.05 debemos trabajar con una temperatura de 100, aditivo 20, una tasa de 400 y un tiempo de 90. Nótese que todas las respuestas son lineales. Este modelo también se puede utilizar para analizar diferentes escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasa si reducimos la temperatura, el aditivo, la tasa y el tiempo? La respuesta esperada es 64.28. También se pueden modificar directamente los niveles de los factores. Por ejemplo, aquí podemos poner 70. En aditivo podemos poner 15. En tasa podemos poner 300. Y en tiempo podemos poner 80. Y aquí podemos ver la resistencia máxima esperada de 61.98. Eso es todo. Muchas gracias.